Muy buenas noches, familia Sion, que Dios les bendiga, sean todos ustedes bienvenidos a esta transmisión y muchísimas gracias por sintonizarnos. Vamos a iniciar nuestra enseñanza el día de hoy respecto a acontecimientos de los últimos tiempos, orando. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta noche, por el privilegio que tú nos permites, Señor, de podernos reunir por este medio para escudriñar tu palabra y seguir creciendo, Señor, en el conocimiento de ella, pero principalmente en el conocimiento tuyo, Padre. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que tu Espíritu Santo, con su unción que permanece sobre cada uno de nosotros, rompa todo yugo de mentira, de argumento y de razonamiento falso que se oponga al conocimiento tuyo, a la obediencia a tu palabra y a la vida abundante que tenemos en ti, Señor. Y también te pedimos que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos, nuestro entendimiento, nuestros oídos, Señor, para que podamos entender y comprender tu palabra y atesorarla en nuestro corazón para que produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias por sintonizarse. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio acerca de los últimos tiempos, pero vamos a hacer un pequeño paréntesis en cuanto a el estudio del libro de Apocalipsis, que nos tocaría en el capítulo número 15, cuando comienzan los 7 juicios de las 7 copas de la ira de Dios, para estudiar algunos acontecimientos que son que están en que están situados entre este tiempo y el inicio de la tribulación y de la gran tribulación, que son parte de los últimos tiempos y que no los hemos estudiado con detenimiento en los estudios anteriores. Así que vamos a hacer ese paréntesis comenzando el día de hoy con el estudio de los capítulos 37, 38 y 39 del libro de Ezequiel, que son muy importantes y que tienen relación precisamente con los últimos tiempos. En el libro de Ezequiel, capítulo 37, nosotros leemos acerca de la restauración de Israel. Es el pasaje de Valle de los Huesos Secos. Ustedes se recordarán que la palabra de Dios nos dice en ese pasaje, en Ezequiel 37:4, comienza diciendo: me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré y he aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura y os traeré a la tierra de Israel. Es decir, este capítulo 37, el Valle de los Huesos Secos, se refiere a la restauración de Israel como nación, hecho que sucedió en 1948 por una decisión de Naciones Unidas y se concretó en el año de 1900, el 1 de enero del año 1949. La declaratoria del derecho de Israel a tener un territorio fue dada el 14 de mayo de 1948, pero se concretó
el 1 de enero de 1949, cuando Israel declara su independencia y toma posesión de la tierra. Luego, en el capítulo 38, que es el que nos interesa en este momento, el capítulo 38 y capítulo 39, la palabra de Dios nos habla de una guerra que va a haber después de la restauración de Israel, que es la guerra contra Gog y Magog. Dice la palabra en Ezequiel 38:1: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y di: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré, y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Prepárate y apercíbete tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos. Está hablando de Israel. A los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Subirás tú y vendrá como tempestad, como nublado para cubrir la tierra. Serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Así ha dicho Jehová el Señor: en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento, y dirás: subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas, para arrebatar despojos, para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas, y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que moran en la parte central de la tierra. En este último versículo está la clave de que esta guerra no se refiere a la guerra de Gog y Magog, de la que nos habla el libro de Apocalipsis antes del juicio del gran trono blanco y después del reino milenial, sino que esta es otra guerra. Recordemos que en lo profético las profecías pueden tener un doble cumplimiento, y esta profecía tiene un doble cumplimiento antes de la tribulación y posteriormente al reino milenial. Y aquí nos está hablando, pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. El tema acá es que el pueblo recogido de entre las naciones es el Israel actual. Por lo tanto, esta es una guerra que tiene que ver con lo actual, y como vamos a ver en el estudio del día de hoy, es una guerra que está prácticamente en ciernes. Ya está la mecha encendida, solo falta que esa mecha llegue al polvorín para que explote. En primer lugar, cuando la palabra de Dios nos describe en este pasaje de Ezequiel 38, del 2 al 12, nos define una serie de lugares que son de donde se van a levantar los enemigos de Israel en esta última guerra antes de la tribulación. ¿Por qué es importante esta guerra? Recordemos que el anticristo, con el que se inicia la tribulación, va a firmar un pacto de paz con Israel. Ese pacto de paz con Israel probablemente deriva de esta guerra de los reinos del norte en contra de Israel. Cuando habla de los reinos del norte, está hablando de los países situados al norte de Israel. Y esto vamos a ver de qué países se trata. En primer lugar, dice de los confines del norte, de las partes más lejanas del norte.
Esto significa todos los países que quedan al norte de Israel, posiblemente incluyendo algunos de los países que conformaron la ex Unión Soviética y que el día de hoy son países musulmanes. Luego sigue diciendo en Gog que de acuerdo a Génesis capítulo 10 versículo 2 se trata de Lidia, en la antigüedad la actual Turquía. Aparte de ello, Magog, que también está mencionado en Génesis 10:2, que es la nación derivada del segundo hijo de Jafet, que se instaló al norte del Mar Negro, que son precisamente las actuales naciones exsoviéticas musulmanas. Luego tenemos a Mesec y Tubal, que también en Génesis 10:2 nos habla que son el quinto y sexto hijo de Jafet, cuyos descendientes se instalaron al sur del Mar Negro, es decir, la actual Turquía. Cuando se refiere a Persia, se refiere a Irán e Irak. Cus es Etiopía, Fut es Libia, Gomer, que es el primero de los hijos de Jafet y padre de Askenaz, Rifat y Togarma, se cree que de él provienen los antiguos cimerios, es decir, los que actualmente son habitantes de Ucrania, partes de Siria, Turquía y Georgia y Armenia actuales. Si notamos ahí, Ucrania, Georgia y Armenia son tres naciones de la ex Unión Soviética y las tres tienen una buena cantidad de población musulmana dentro de su población. Dentro de su territorio. La casa de Togarma se refiere probablemente a Armenia y los aliados de Gog son Persia, Libia, Etiopía y Togarma, que todos son países musulmanes en la actualidad. Como ya vimos, Togarma es probablemente Armenia, ¿verdad? Un dato importante es que todas las naciones que están al norte de Israel, que son parte de la ex Unión Soviética, son alrededor de 55 millones de habitantes y todos ellos son musulmanes y tienen en común su odio a Israel junto con los países del norte. Podemos, en función del mapa actual de los países del norte de Israel, tenemos a Líbano, tenemos a Siria, tenemos a Irán, a Irak, Afganistán, Turquía, también tenemos a Ucrania, a Armenia, a Georgia. Todos estos países son musulmanes y quedan al norte de Israel. Y una característica de todos ellos en la actualidad es que todos ellos tienen una posición en contra de Israel muy bien definida. De hecho, Irak ha manifestado muy públicamente, Irak está encabezando este grupo de países del norte. Irán está preparando material atómico con toda la intención de hacer una bomba atómica para destruir Israel. O sea, esta profecía, estamos viendo las primicias o los primeros pasos del cumplimiento de esta profecía que se dará en un futuro su cumplimiento se dará en un futuro cercano. De hecho, el Oriente Medio, donde está situado Israel, es un polvorín constante. Hemos oído constantemente de conflictos en esas regiones, como por ejemplo la invasión a Kuwait, la guerra contra Irak, los constantes levantamientos del movimiento terrorista Hamas de los palestinos en el lado de Gaza, que es al sur de Israel, y el de Hezbollah, que está al norte en el Líbano y que constantemente están enviando cohetes en contra de Israel. Hay una cosa curiosa en esta descripción, y es que habla solo de dos países del sur que se van a aliar a estos países del norte. Uno de ellos es Libia y otro de ellos es Etiopía. Y en Libia, si ustedes se recordarán,
ahí gobernaba un señor de apellido Gaddafi, que es una nación musulmana y que también tenía una posición anti-israelí. Y de Etiopía se recuerdan una operación de rescate aéreo de judíos que eran africanos prácticamente, porque Etiopía queda en África, y que fueron trasladados en una serie de vuelos hacia Israel, sacados de ese lugar de Etiopía y llevados a Israel, precisamente porque en Etiopía hay una posición anti-israelí. Entonces vemos que todas las condiciones para el cumplimiento de esta guerra del norte contra Israel están dadas para que eso suceda en cualquier momento. Esta guerra, como ya mencionamos anteriormente, se trata de una guerra en la cual que estos países se van a levantar en contra de Israel. Algo curioso que es importante. Israel tiene 4 pactos de paz con naciones árabes. Ninguno de esos pactos de paz es con una nación del norte. Todas son naciones del sur. Está Egipto, está Emiratos Árabes Unidos, y en este momento no tengo presente los otros 2, pero son todos países al sur. Y la profecía al respecto de esto dice: dirán paz, paz y seguridad, y habrá guerra. Nos está advirtiendo que aún a pesar de que se estén firmando esos pactos de paz, habrá una guerra con otros países diferentes a donde se está firmando la paz, que son países del sur, y los países que se levantarán en contra de Israel son los países del norte. Por el otro lado, también otra condición de esta guerra la encontramos en Ezequiel 38:13. Dice la palabra: Sabá y Dedán y los mercaderes de Tarsi y todos sus príncipes te dirán: has venido a arrebatar despojos. Has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganado y posesiones, para tomar grandes despojos. En esto lo que vemos es una indiferencia de los países que no están involucrados en la guerra, de países que podrían ser aliados de Israel o de Israel respecto a la guerra con los árabes, y que no van a hacer absolutamente nada, sino más bien van a mantener una posición de indiferencia al respecto de esta guerra, o una posición de aparente apoyo a Israel, pero de neutralidad activa. No se van a ver involucrados. Y esto es parte del proceso de Dios, del plan de Dios. ¿Por qué? Porque en esta guerra Dios va a intervenir sobrenaturalmente para proteger a Israel. Vemos, y esto lo vemos en Ezequiel 38, del versículo 14 al 23, hasta Ezequiel 7, 39:7. ¿Qué dice la palabra en estos pasajes? Dice: por tanto profetiza, hijo de hombre, y di a Gog: así ha dicho Jehová el Señor, en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército, y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan, cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Así ha dicho. Perdón, se interrumpió un momento la transmisión, pero sigamos. Así ha dicho Jehová el Señor: ¿no eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos? En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dice Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel.
que los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra, y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra, temblarán ante mi presencia, y se desmoronarán los montes y los vallados caerán, y todo muro caerá a tierra. Y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor. La espada de cada cual será contra su hermano. Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Y en el capítulo 39, los primeros 7 versículos dicen: Tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog y di: Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré, y te conduciré, y te haré subir de las partes del norte, y te traeré sobre los montes de Israel, y sacaré tu arco de tu mano izquierda, y derribaré tus saetas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás, y todas tus tropas y los pueblos que fueron contigo. A aves de rapiña de toda especie y a las fieras del campo te he dado por comida. Sobre la faz del campo caerás, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy Jehová. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el Señor, el Santo de Israel. Como vemos, ya el Señor va a intervenir milagrosamente, sobrenaturalmente, sin necesidad de que Israel realmente entre en la guerra y sin necesidad de que Israel tenga aliados en contra de esa guerra, porque ellos van a tener el aliado más poderoso, que es Dios, que será el que luchará en contra de estos ejércitos y los destruirá. Todavía hay algo más en este pasaje que es importante que lo notemos, y es del versículo del 39:8 al 39:13. Dice: He aquí viene y se cumplirá, dice Jehová el Señor. Este es el día del cual he hablado. Y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos y saetas, dardos de mano y lanzas, y los quemarán en el fuego por 7 años. No traerán leña del campo ni cortarán de los bosques, sino quemarán las armas en el fuego, y despojarán a sus despojadores, y robarán a los que les robaron, dice Jehová el Señor. En aquel tiempo yo daré a Gog lugar para sepultura ahí en Israel, el valle de los que pasan al oriente del mar, y obstruirá el paso a los transeúntes, pues ahí enterrarán a Gog y a toda su multitud, y lo llamarán el valle de Hamón Gog. Y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Los enterrará todo el pueblo de la tierra, y será para ellos célebre el día que yo sea glorificado, dice Jehová el Señor. Entonces, notemos algunas cosas acá que son importantes para ver la magnitud de esa guerra y la magnitud de la protección del Señor a favor de Israel. Dice que estarán juntando las armas y quemándolas de los enemigos de Israel durante 7 años, y que estarán enterrando a la multitud de los muertos durante 7 meses. Esto nos habla de una destrucción severa y de una victoria enorme del Señor a favor de Israel. Y notemos algo también interesante: la guerra de los 7 días, que fue en 1967, si no estoy mal. Esa guerra se aliaron los países del sur con algunos países del norte y fueron derrotados. Ahora sería el turno de los países del norte,
los que van a ser derrotados, y eso nos va a evidenciar a todas las naciones la protección de Dios sobre Israel, y que el Dios de Israel es el Dios verdadero. Por eso dice que todas las naciones se percatarán, y que no solo se percatarán, sino que reconocerán que Dios es Dios. Ahora, ¿qué es lo importante de esta guerra? Como mencioné anteriormente, la importancia de esta guerra es que la palabra de Dios nos dice que la tribulación va a comenzar el día que el anticristo firme un pacto de paz con Israel, un pacto de 7 años. Y ese pacto de paz obviamente deriva de una guerra, muy probablemente deriva de esta guerra en primer lugar. O sea, esta guerra va a dar lugar finalmente a negociaciones de paz en las cuales el anticristo va a sobresalir. De hecho, él va a ser prácticamente el arquitecto de ese pacto de paz, y eso lo va a levantar a una posición de preeminencia mundial, donde posiblemente llegue a ser no solo o el gobernante de Israel en ese tiempo, o bien llegue a ser considerado por muchos en el pueblo de Israel como el Mesías. Dice la palabra en relación al anticristo que él engañará a muchos, y que a los 3 años y medio renunciará a ese pacto de paz y se instalará en Jerusalén, en el templo, y ahí pondrá su imagen, y ahí se hará como Dios. Entonces, esta guerra es como la condición necesaria. Por el otro lado, hay un dato que también es interesante. En cuanto al anticristo, dice que él hará cesar los sacrificios. ¿Y esto qué significa? Según el judaísmo, los sacrificios a Dios solo se pueden hacer en el templo. Si el anticristo va a establecer, se va a sentar en el lugar santísimo como Dios, que es lo que dice la palabra, y además hará cesar los sacrificios, eso significa que debe estar reconstruido el templo de Jerusalén. Y esto tiene que ver con la construcción del tercer templo. Esto parecería muy lejano. Hoy sabemos que el lugar donde debe ser construido el templo es el monte en el cual está establecida en este momento una mezquita musulmana, que es uno de los 3 lugares sagrados del islamismo. Ahora bien, para que el templo de Israel, el llamado tercer templo, el primer templo fue el templo, el tabernáculo de reunión. El segundo templo fue el templo que construyó Salomón, y que fue destruido parcialmente y reconstruido en el año 535 y posteriormente remozado por Herodes, antes del ministerio terrenal de Jesús. Entonces, pero este templo fue destruido en el año 70 y terminado de destruir en el año 130 después de Cristo. O sea, por eso solo queda el muro de los lamentos. Esto habla de una reconstrucción del templo, un tercer templo que deberá ser construido. Para construir ese templo es necesario que la mezquita sea quitada de su lugar. Y eso solo puede suceder después de una guerra en la cual el pueblo de Israel salga vencedor, la nación de Israel salga vencedora. Esta guerra puede ser desencadenada por una de 2 cosas. Uno, por la invasión de los pueblos musulmanes del norte, y como resultado de la victoria, Israel va a tomar posesión del monte del templo en Jerusalén, o bien Israel toma posesión del templo, del monte del templo, para reconstruir el templo, y eso desencadena la guerra. Puede ser una de las 2 situaciones. Y alguien puede pensar, pero entonces esto va a llevar mucho tiempo. Déjeme decirle que de acuerdo a las informaciones que circulan, no necesariamente.
En primer lugar, hay rumores de que toda la estructura del templo, del nuevo templo, ya está prefabricada, lo que implicaría montarla en un periodo muy rápido de 2, 3, 4 meses, por un lado. Por el otro lado, todos los instrumentos de los cuales nos habla la palabra de Dios que son necesarias para el culto en el templo, para los sacrificios y para todo lo demás, que son alrededor de 107 tipos de artículos diferentes, los 107 ya existen, los 107 tipos de instrumentos ya existen. De hecho, hay en Jerusalén un museo que se llama el Museo del Templo, donde están exhibidos todos estos instrumentos, pero hay un dato mucho más interesante todavía. Según las instrucciones en el Antiguo Testamento, el culto en el templo debe ser realizado solamente por los levitas y por los descendientes de Aarón como somos sacerdotes. Pues resulta ser que desde hace un par de años ya están determinados quién será el sumo sacerdote, quiénes serán los sacerdotes en el templo y los levitas, y ya están en entrenamiento para ejercer el culto del templo. O sea, ya todo está listo. Y como decimos en buen chapín, los judíos no dan pie sin guarache. Es decir, ellos no van a hacer nada si no es que ya están listos para comenzarlo. Si ya están listos todos los implementos del templo, si ya están listo todo lo que es el sacerdocio del templo, es porque ellos ya están pensando en la inminencia de la reconstrucción del templo en los próximos tiempos. Y eso nos habla también de la inminencia de los tiempos finales. Por el otro lado, como ya les digo, Lara, buenas noches, el guarache es caite o sandalia. Lo que significa el dicho es de que ellos no dan un paso en falso. Si dan un paso es porque ya tienen previstos los siguientes pasos para concluir su plan. Eso era lo que quería decir o lo que quiere decir el dicho que mencioné. Total, estamos listos en cuanto vemos varias cosas que nos deben llamar la atención. Número 1, Israel ya fue restaurado. Número 2, las condiciones para una guerra están casi listas y las condiciones para la reconstrucción del templo también están listas. O sea, que esto nos habla de la inminencia de los últimos tiempos. En cuanto a la pregunta de nuestra hermana Sonia, si el templo es una reconstrucción física, sí, definitivamente es una reconstrucción física. No es algo solo espiritual, sino es algo que se va a reconstruir físicamente. Y que la palabra de Dios nos enseña que así va a ser, porque como ya dije, número 1, los sacrificios solo pueden ser en el templo. Por eso en este tiempo el pueblo judío no hace ningún sacrificio, porque como no hay templo, no hay donde hacer el sacrificio. Las sinagogas simplemente son lugares de enseñanza, son lugares digamos, de culto, pero que no hacen sacrificios, porque el sacrificio solo se puede hacer en el templo y en Jerusalén. Por lo tanto, si se van a suspender, si el anticristo va a suspender los sacrificios, significa que el templo va a ser restaurado. Y va a ser restaurado físicamente, eso es uno. Y el otro, dice la palabra, que el anticristo cometerá la abominación desoladora. ¿Y cuál es la abominación desoladora? Es, según nos indican otros pasajes proféticos de la Escritura que los vamos a ver en su momento, significa que el anticristo va a entrar al lugar santísimo y se va a sentar en el lugar santísimo como Dios.
y además en el templo va a ser establecida una imagen del anticristo para que todo el mundo la adore, y ahí va a ser el centro de la religión mundial del anticristo. Así que todo nos está prácticamente, vemos las condiciones para los últimos tiempos como nunca existieron en las generaciones anteriores. La restauración de Israel, los signos de la guerra del norte, los signos de la restauración del templo, las condiciones y condiciones adicionales como políticas mundiales como preparación para el gobierno mundial, toda la tecnología para la marca de la bestia, etcétera, etcétera. O sea, vemos que todo está preparado en esta generación como nunca lo estuvo en las generaciones anteriores. Por eso es que decimos que la venida de Cristo está muy cercana, porque desde cualquier punto de vista que lo veamos, las condiciones para el cumplimiento de las profecías relacionadas con los últimos tiempos están más dadas que nunca en esta generación. Y la palabra de Dios dice algo muy importante en el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 24, dice que cuando veamos que la higuera está floreciendo es porque estas cosas estarán cerca. La higuera se refiere al florecimiento de Israel, y hemos visto cómo en los 73 años, desde 1948 o 49 para acá, Israel ha florecido impresionantemente, por un lado, y por el otro lado dice la palabra que no pasará ni una generación antes que todo esto acontezca. El único punto que tenemos que nos queda en la duda es cuando el Señor se refiere a no pasará esta generación sin que esto acontezca. Obviamente el punto de partida es la generación, las personas que estuvieron vivas en el momento de la reconstrucción de Israel. Ahora, ¿cuánto dura esa generación? Es lo que no sabemos. La Biblia dice que la generación de los justos será de 70 años y de 80 en los más fuertes. Pero también encontramos en la Biblia generaciones de 100 años. Y el otro punto es a partir de cuándo el Señor comienza a contar la generación. Si es a partir de 1948, cuando Israel recupera su territorio, o podría ser a partir de 1969, cuando Israel recupera Jerusalén, que es Israel tiene tres situaciones o tres cosas que le dan su identidad: el territorio, Jerusalén y el templo. De esas tres cosas, dos ya están concluidas. Una en 1949, otra en 1969 o en 1967, y nos faltaría la del templo. ¿En qué momento el Señor comienza a contar la generación? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que es inminente, y si el Señor la comenzó a contar a partir de cuando Israel fue reconstituido como nación, estamos muy cerca del cumplimiento de esa generación. Y si lo hizo a partir de 1969, también estamos muy cerca, porque el Señor no dice que va a llegar al final de esa generación para que esas cosas acontezcan, sino que va a ser en el transcurso de esa generación. Y estamos viendo, si somos entendidos en los tiempos, veremos que del año 2010 para acá hay una aceleración y una constante manifestación de los principios de señales acerca de la inminencia de los últimos tiempos. Por lo tanto, nosotros necesitamos estar preparados en cuanto a verdaderamente estar viviendo en el señorío de Cristo y caminar en la santificación, porque recordemos que el Señor va a venir por su iglesia antes de que inicie la tribulación. Entonces, lo que no se sabe, lo que no se puede determinar
en la escritura es si la guerra de los países del norte contra Israel va a suceder antes del arrebatamiento o después del arrebatamiento de la iglesia. Eso es lo que no sabemos, pero la guerra de los países del norte contra Israel puede ser una señal para la iglesia de la inminencia de la venida de Cristo, y el arrebatamiento de la iglesia una señal para el pueblo de Israel de que Cristo verdaderamente es el Mesías que ellos estaban esperando y que ya vino. Así que nosotros lo que nos corresponde, como nos enseña el libro de Mateo en el capítulo 24, del versículo 42 en adelante más o menos, es a que estemos preparados para la venida de Cristo. El hecho de estudiar estas cosas es para animarnos, exhortarnos y edificarnos para que estemos preparados para la pronta venida del Señor por su iglesia, para el arrebatamiento de la iglesia. Y si el arrebatamiento de la iglesia sucediera después de la tribulación, de todos modos que estemos preparados para resistir cualquier situación contraria a nuestra fe, sabiendo que el Señor nos guarda, que estamos protegidos y que nuestra victoria final sobre todas las obras de las tinieblas se da cuando la muerte es vencida en nuestra resurrección o en nuestra partida para con el Señor. Así que la exhortación es, hermanos, estamos muy cerca de la venida de Cristo. No sabemos exactamente, no podemos adelantar fechas, porque la palabra de Dios dice que la fecha está en la sola potestad del Padre, pero sí sabemos que a través de las señales el Señor nos está avisando, y las señales están siendo muy repetitivas y muy fuertes de la inminencia de estos últimos tiempos, por los cuales necesitamos estar preparados. Por ello, pero también necesitamos estar preparados por otra cosa. Ni usted ni yo, y menos ahora con estas cosas que están sucediendo en el mundo, ni usted ni yo, y hablo no solo de la pandemia, sino de la violencia, etcétera, etcétera, no podemos asegurar nosotros que estaremos vivos el día de mañana. Si nosotros en el momento en el cual morimos, ese es el momento equivalente a nuestro arrebatamiento, porque vamos al cielo con el Señor. Entonces debemos estar preparados para ese momento, y ese momento puede ocurrir en cualquier momento, ya sea por causa de muerte o bien por causa del arrebatamiento. Por ello necesitamos estar preparados, mis hermanos. Ya no es tiempo de tomar con liviandad el ser creyente, es un tiempo de tomarlo con toda la seriedad y de estar preparados en comunión con el Señor, conociendo su palabra, porque en la medida en la que nos acercamos a los últimos tiempos, los tiempos van a ser mucho más difíciles en el mundo. Y si lo vemos del año 2010 para acá, de hecho del 2001, cuando lo de las Torres Gemelas, que por cierto fue una cuestión hecha por grupos terroristas musulmanes en contra de Estados Unidos, que era por ser aliado de Israel. Entonces, desde el año 2001 para acá, las condiciones de la vida en el mundo se han ido agravando, las condiciones externas de la vida en el mundo se han ido agravando cada vez más, y encima tenemos, por ejemplo, en el 2001 lo de las Torres Gemelas. A partir de ahí está la guerra de Kuwait, la guerra contra Irán, está lo de Afganistán, está también lo del COVID, está la debacle de la economía mundial en el 2008. Todo eso nos lleva a pensar en un agravamiento de las cosas externas como preparación para el gobierno mundial del anticristo, porque recordemos que el anticristo va a aparecer como si fuera el salvador de la humanidad. Entonces necesitamos verdaderamente estar preparados para lo que nos tocará
vivir en los siguientes tiempos y para prepararnos gozosamente para presentarnos delante del Señor. Como dice la palabra, el día de nuestra redención hoy está más cerca que nunca. Así que debemos prepararnos gozosamente para ese encuentro con el amado, siendo una iglesia gloriosa, limpia, santa y sin mancha, recordando que Él viene por una novia a la que va a convertir en su esposa, y la novia debe ser una novia enamorada y apasionada por el novio, porque nadie se casa con una novia desapasionada y desamorada, ¿verdad? Entonces es el tiempo en el cual nosotros necesitamos prepararnos para ser esa novia apasionada, esa novia amorosa, esa novia que anhela y desea estar con el amado. Muy bien, mis amados, hemos terminado esta enseñanza. Espero que haya sido de bendición para sus vidas. Si fue de bendición para sus vidas, compártala con sus contactos en las redes sociales. Y le recuerdo que tenemos estos estudios todos los martes a las 7 de la noche. La próxima semana seguiremos viendo algunos eventos que tienen que ver con los tiempos finales, para que cada día estemos más enterados y cada día nuestra fe sea fortalecida, afirmada y establecida. Y aquí hay un punto importante que no quiero dejar pasar por alto. Si el Señor, en medio de las condiciones adversas de esa guerra del norte, de esa multitud de ejércitos y países en contra de Israel, va a guardar a Israel, a nosotros el Señor nos guardará en el día malo, siempre y cuando nos fortalezcamos en Él y en el poder de su fuerza para resistir el día malo, como nos dice la palabra en Efesios en el capítulo 6, versículos del 13 al 15. Muy bien, así que les invitamos a la próxima reunión el próximo martes a las 7 de la noche, si Dios lo permite. Mientras tanto, reciban ustedes bendición de parte del Señor. No, acompáñenme por favor para orar por cada uno de nosotros y por nuestras familias, y así dar por terminada la transmisión. Y nuevamente, muchísimas gracias por haberse conectado. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta noche, por habernos permitido, Señor, reunirnos para escudriñar tu palabra y oír, Señor, esas trompetas que nos anuncian, Señor, tu pronta venida. Tu palabra dice en Primera de Crónicas 12:32, que seamos entendidos en los tiempos para saber lo que necesitamos hacer y también para instruir a nuestros hermanos para que ellos también estén preparados. Gracias, Señor, porque tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo y nos estás advirtiendo de las cosas que estarán por venir para que nosotros estemos preparados, Señor, y esas cosas no nos sorprendan ni nos hagan vacilar en el día malo, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por este tiempo que nos has permitido, Señor, y aprovechamos este momento para levantar delante del trono de tu gracia, para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro a cada uno de nosotros y a nuestras familias, Señor, pidiéndote que tu Espíritu Santo, que permanece sobre cada uno, Señor, esté también sobre nuestras familias, sanando, restaurando, liberando, Señor. Y Padre, en este tiempo te pedimos también por aquellos de nuestros familiares que todavía no te conocen, para que tu Espíritu Santo los atraiga con lazos de amor a ti, Señor. Y si alguno anda en el camino del Hijo pródigo, que traiga convicción de pecado y arrepentimiento para que vuelva en sí y vuelva a casa contigo, Señor. Y si alguno se ha debilitado en la fe o se ha enfriado en su amor por ti, que tu Espíritu Santo avive el fuego de esos dones en sus corazones y ellos sean afirmados, perfeccionados y establecidos en ti nuevamente, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión. Que el Señor les bendiga, que tengan una linda noche. Muchísimas gracias por conectarse y les mando a todos un abrazo en la esperanza de que nos podamos reunir el próximo martes a las 7 de la noche, si Dios lo permite. Bendiciones y un abrazo para todos.